La no- Seguimos hablando aquí de traumas de infancia. Caramba, cuántas aristas tiene este tema. Y entramos en la plataforma de la negligencia, que ahí fue que esto picó duro, porque es verdad. Tenemos un mundo actual donde padre y madre trabajamos, donde hay mucho estrés laboral, donde hay mucho estrés para buscar los chelitos, donde uno vive un huye-huye y a veces no tenemos el tiempo para entrar en ese mundo inocente, tierno, dulce, y fantástico de los niños. Y eso crea un trastorno que es la negligencia, decías. Sí, la negligencia es un tipo de abuso. De abuso, es perdón. el quizás menos conocido porque la gente solamente lo asocian a si yo no te estoy alimentando bien, que si no te tengo un techo seguro, que si no te pago en la escuela. Pero la mayor negligencia que uno puede evidenciar, que se consideran como, si no es muy prolongada, pero puede ser parte tanto de un trauma complejo que genera estrés postraumático, que es la categoría diagnóstica, como pequeños traumas, que es que tú no has estado disponible para mí. O sea, me siento abandonado o abandonado emocionalmente. Esa es la experiencia. O sea, el padre está ahí físicamente, pero no está en atención ni en presencia a las necesidades y al mundo de esa niña o de ese niño, que necesita que tú me escuches, que tú juegues conmigo, que tú veas este muñequito conmigo, que pintes conmigo, exacto, que veas. O que simplemente me escuche, que yo te estoy hablando de lo que me pasó para poner niños más grandes, de 6, 7, 8 años, lo que me pasó en la escuela, porque la madre o el padre o están ocupados en responsabilidades o están ocupados en su propia vida, que también son elementos. Entonces la negligencia pasa desapercibida. Sin embargo, es un evento que en el conjunto puede convertirse en un evento traumático. Y crear mucha inseguridad en ese adulto luego. Ah, claro, porque de cierta manera una de las maneras como un niño integra valor propio es a través del vínculo con sus objetos de amor, mamá y papá o quien funjan como tal. Entonces, ellos son los que me ayudan a mí a saber que yo estoy disponible y me permiten lo que decía Laura, la libertad de protegerme, pero de darme espacios para yo ser autónomo. Entonces, y sentirme capaz, entonces, ese equilibrio de te valido pero te frustro, de manera balanceada es necesario para crear para uno más o menos ser una persona estable. El yin yang. Exactamente, lo que pasa es que es muy fácil teóricamente y muy difícil prácticamente. Un niño que vive una negligencia de madre o padre, donde por ejemplo, como no estoy dispuesta a atenderte, te permito todo, ese estilo de padre parental permisivo, es un tipo de negligencia porque tú no estás otorgándole al niño las experiencias de vida que lo van a ayudar a él, a ella o a él a estructurarse como una persona que funcione. Ni los límites, porque todos tenemos límites que no podemos transgredir. Qué interesante. Los principales traumas de infancia que de alguna manera desencadenan en problemas en la adultez, ¿cuáles son? Tenemos el abuso en todas sus formas, que sería físico, emocional, psicológico, o también que pueda ser hacia el niño o hacia incluso el del padre a la madre o entre la pareja. La violencia doméstica también, tenemos las situaciones de guerra, que por suerte en nuestro país no se dan, pero sí se da la violencia extrema en ciertas zonas del país, que eso también pudiera ocasionar trauma. Y Laura, perdona, ahora que tú dices las situaciones de guerra, pensando yo en nuestros padres que vivieron épocas represivas como la dictadura de Trujillo y una serie de cosas que a cualquiera lo andaban buscando y andaba huyendo, sépanlo. Y uno dice, bueno, es una forma de crianza distinta la que tuvieron nuestros padres de la que hemos desarrollado nosotros ahora. Muchos dicen que nosotros somos la generación, nosotras tres que estamos aquí, la generación sin pechuga. Porque cuando nosotros éramos chiquitos, la pechuga se la comían los papás y ahora que nosotros tenemos hijos y somos grandes, la pechuga se la damos a los hijos. Y se te pone a ver, óyeme, eso para mí es súper ilustrativo porque hay una generación, si bien es cierto que hay negligencia, que hay más cantidad de horas de trabajo y todo, si hay un criterio de yo le quiero dar a mi hijo lo que no tuve, de darle toda esa atención y seguridad. Claro, hay un peligro. Ahí hay algo, dime a ver. Ahí hay un peligro porque la vida tuya no es la vida de tu hijo. Tu hijo o tu hija está en un contexto histórico distinto al tuyo, tiene unas necesidades diversas y en eso entonces yo no permito a ese niño o esa niña desarrollarse desde su propia estructura o naturaleza. O sea, sabemos que el temperamento es dado genéticamente y que el conjunto de todas las experiencias forma la personalidad. Entonces, cuando yo quiero darle a mi hijo o mi hija todo lo que no viví, no estoy viviéndolo desde su realidad actual, sino desde mis carencias. Exacto. Entonces, mis carencias estructuran una manera
que responden a mí, son proyecciones, se llama en psicología dinámica, no necesariamente es lo que el niño o la niña necesite. No Entonces, son las carencias de ese niño o esa niña. Exactamente, yo tengo que ser capaz de descubrir cuáles son las carencias que un niño del 2018 con 5, con 7, con 9, con 8 años tengan. En mi generación no vivimos de esa manera el bullying como ha vivido esta generación, que es un tipo de experiencia que se ha convertido en una experiencia que genera estrés postraumático. Claro. Nosotros no vivimos eso. Si a mí, ¿por qué? Porque no tenemos una tecnología que si a mí en el curso alguien me dijo, mira caco zanahoria, porque yo era bastante pelirroja, nadie lo sabía, eso se quedó en el curso. Yo le decía una cosa, le decía otra, y quedaba. Entonces, porque históricamente la sociedad no estaba con los niveles de apertura y la facilidad que me da lo instantáneo. Entonces, hay una experiencia cultural completamente distinta. Entonces, yo no puedo pretender cubrir mis faltas a mi hijo o mi hija porque yo no sé si él tiene esas faltas. No, y que es otro mundo totalmente distinto, es un nuevo abismo verdaderamente. ¿Cuáles son las recomendaciones para criar niños sin trauma? Y aquellas personas en la adultez que sienten que pueden tener un trauma pero que no lo han identificado bien, porque como decíamos ahorita, bloqueamos. ¿Cómo se dan cuenta de qué etapa destapar? ¿Cómo ayudar a tus hijos? Primero que todo, darles confianza, cariño, tiempo. Sabemos que el tiempo es difícil, lo digo yo como madre que trabaja. Sin embargo, es tratar de que por lo menos ese ratico que estoy con mi hijo, mi hija, valga la pena y sea de calidad. Siempre recordar de que criar usualmente no es de uno solo, sino que es un equipo que está en conjunto, es una familia, exactamente. También esa idea de darle límites claros, que sepa qué esperar, porque uno de los elementos más importantes del trauma es esa sensación de miedo y de sobresalto, de que yo no sé en qué momento puede venir, particularmente cuando son traumas impredecibles. Me puede pasar que me siento a riesgo y no tengo, porque soy un niño, la forma de defenderme de ese riesgo. De hecho, a nivel fisiológico, el cerebro de la persona que vive un trauma cambia, particularmente en los niños, porque esa sensación de estrés es tan alta que cambia su anatomía cerebral. ¿Y cómo se transforma esa anatomía cerebral? Vemos en la corteza cerebral que va cambiando. Pero más que eso... ¿Se hacen más tímidos? ¿Se protegen más las personas? ¿Se arriesgan menos, por decirlo de alguna manera? Eso se puede dar. También tenemos personas que usualmente también tienen conductas desenfrenadas o descontroladas porque no tienen un concepto de lo que es el peligro, porque siempre lo he vivido. Pero entiendo que lo más importante para aquellos que están criando es reconocer cuáles son mis propias carencias, cuáles son mis propias necesidades. Saber de que esto no es algo sencillo, no es una receta que yo te doy y ya todo se trabaja así mágicamente, sino el trabajo individual de cada persona, de los padres, para entonces a su vez poder ayudar a sus hijos. ¿Cómo recuerdo mis traumas, Patricia? Bueno, usualmente... O identifico así en la memoria. Usualmente la persona llega al espacio terapéutico para trabajarse su trastorno de depresión, de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de la personalidad, que son donde uno puede ver el trauma. Pero hay personas que dependiendo de la calidad del trauma han recordado, o sea, porque si está reprimido totalmente en un evento ha surgido una memoria, entonces eso los paraliza, porque conectando con lo que decía Laura, en el proceso del trauma complejo, cuando es por tipo abuso, hay una respuesta de paralización, porque el niño... Es un shock. El niño o la niña no tiene la fuerza para luchar con la persona que es un ente de poder. Entonces, esa paralización, tanto a nivel del mecanismo del estrés, porque el trauma se vive más a nivel del lóbulo, del hemisferio derecho, y no se puede procesar, que es lo que activa el hemisferio izquierdo. Entonces, al no poder procesar, a poder nombrar qué fue lo que pasó, verbalizar, entonces esa paralización no solamente a nivel de su cuerpo, sino a nivel de su manifestación. Entonces, la persona puede llegar porque se recordó, o la persona llega porque se acuerda del contenido, me pasó más o menos esto, pero no puede conectar con la emoción asociada a esa experiencia traumática. Por eso son personas que van a estar con afectación en la regulación emocional, ya sea porque estoy totalmente bloqueada a nivel de la lexitimia o porque estoy totalmente desregulada. Entonces, las personas desreguladas que han vivido, por ejemplo, trauma de tipo sexual, usualmente se hipersexualizan y tienen múltiples parejas como una manera concreta de poder lidiar con el control. Como alguien me ha despojado de mi cuerpo, yo soy la que decido a quién doy mi cuerpo. Pero la persona a veces está en esa hipersexualidad y se le olvidó que tuvo ese trauma. Y entonces en el proceso terapéutico sale o van surgiendo. A veces el trauma no llega a recordarse totalmente con el nivel de detalle, porque eso también es para la supervivencia emocional.
Pero lo importante para que el trauma no siga afectándome en mi vida actual es yo poder trabajarlo en el espacio terapéutico para integrarlo. Porque ¿qué ocurre? O sea, porque o yo lo borro y entonces no lo sano porque lo que hago es que lo borro con liquid paper, pero está ahí. Está ahí y se manifiesta aunque tú no lo quieras. Entonces la integración, ¿qué es lo que implica? Cuando yo estoy en mi adultez y hay algo del medio ambiente, una palabra, el supervisor mío que me llamó la atención de un informe, y hay algo que activa ese trauma que no está consciente, ¿tú sabes quién es que reacciona? La niña de 5, 6 o 7 años, Patricia, que sufrió ese trauma. Entonces, cuando yo lo trabajo en el espacio terapéutico, es para integrarlo en mi experiencia y para poder dejar esa experiencia no olvidada, sino como superada. parte de mí, exacto. ¿Qué pasa? Que como el mecanismo de evasión que se activó en el trauma para tú poder sobrevivir es el que yo quiero perpetuar, porque esa experiencia es dolorosa. Yo no quiero ir ahí porque la sensación física, emocional, corporal es tan fuerte que no siento que no tengo... Esa es la sombra de Jung. En cierta medida. Tú me tienes que venir a traer aquí para hablar de Jung. De Jung también. Entonces, eso es importante sí. que la gente entienda. Si la persona no integra el trauma, ¿qué va a pasar? Que mi vida va a seguir siendo determinada por lo que no quiero que la determine, que es esa experiencia. Tanto luché para bloquearla, para reprimirla, para no... que sigue manifestándose, yo quiera o no. Excelente, wow. Laura, ¿cómo podemos concluir este tema entonces? ¿Cuáles serían, vamos a decir, los principales puntos a tomar en cuenta para toda la audiencia sobre el tema de trauma de infancia? El trauma puede ser único, como puede ser sostenido en el tiempo, y su manejo va a depender de acuerdo a cómo sea. Cuando hablamos de traumas únicos es mucho más fácil superarlo, tanto para un niño como para un adulto. Ya cuando hablamos de traumas complejos, es importante, vital, de que la persona se acerque a un proceso terapéutico, sea niño, sea adulto, particularmente en casos de familia, como es el caso de la violencia doméstica, que involucra a todo el sistema familiar. Porque lamentablemente el trauma que no se integra es un trauma que se repite y vuelve a salir. Sí. Y ese es el punto que es muy interesante lo que tú señalas, porque como lo tapamos el trauma, entonces ahí digo yo, ¿cómo tú vas a sacar el trauma si tú mismo lo estás tapando? Hay un proceso, seguro hay un detonante, un momento de prueba, que es el que te lleva de alguna forma a tocar fondo y tener que buscarlo, si no uno se la pasa tapando el asunto. Una cosa muy simple, que tú dices, bueno, nosotros las psicólogas que tenemos otro ojo, las personas que han vivido algún tipo de trauma complejo, tipo abuso y violencia, se le es tan difícil la negociación de cualquier cosa. Tú quieres ir a comer pizza, yo quiero ir a comer hot dog, y para ti es imposible ceder frente a mí, porque inconscientemente cuando tú cedes, eso activa el que tú te estás imponiendo sobre mí. Eso en el tipo y yo tengo ese mecanismo de defensa de que no quiero imposición fruto de ese trauma de infancia. Cuando los traumas son de evento único, por ejemplo, yo tuve un accidente de vehículo con mi hermana y mi papá bien pequeña, y eso fue bien aparatoso. Obviamente nosotros tuvimos el estrés agudo de eso, pero por ejemplo a mí nunca me dio miedo manejar. Mi hermana manejaba muchísimo, rapidísimo. Después que tuvo hijos se le calmó. Entonces eso es un evento que pudiese haber sido traumático si me hubiera producido unas consecuencias de yo miedo a andar en carro, sentirme temerosa cuando estoy en la calle a altas velocidades. Hay personas que ese evento, si produce una muerte de alguien querido, se convierte entonces en una experiencia traumática. Tú sabes que en una ocasión, yo de estudiante, andaba yo caminando con una amiga que íbamos a una panadería y unos dos muchachos que pasaron en una motocicleta, el de atrás se deslizó con un cuchillito de eso que le dicen punta en mí, ¿me que le dicen? Y me lo puso aquí y me quitó mi cartera, por cierto, no voy a hacer mi carterita nueva, que yo tenía 20 pesos era, ¿oíste? Pero yo le decía, déjeme la cartera y llévese el dinero. El fin es que lo comento porque es impresionante, después de ahí yo no podía oír el sonido de un motor. Claro. Cada vez que yo escuchaba el sonido de un motor, eso era una cosa impresionante. Esas experiencias en mi juventud de que hubiera un motor que me asaltara, esas inseguridades, esas experiencias sociales que estamos viviendo ahora, pueden llegar a ser traumáticas para la persona. Señora, hay personas que la han asaltado 3 y 4 veces a punta de pistola. Ya ese evento, en la conjunción del tiempo, es algo que puede ser para esa persona la sensación de inseguridad y de estar frente al peligro. Recuerden que el miedo, el terror que la gente siente es que esta persona puede matarme. Claro. Hay personas ahora en nuestra actualidad, producto de lo que ha pasado en los últimos 20 años, donde esos eran elementos que hace 20 años no eran traumáticos. Porque no era parte ocurrían, del medio ambiente. O no ocurrían como ocurren ahora. Entonces, yo conozco mucha gente que es en carro público, en su carro, a las 10 de la mañana, y yo digo, pero ¿cómo una persona puede pasarle tantas cosas? Porque, ojo,
La mayoría de las personas que viven traumas de tipo complejo tienen muchas experiencias traumáticas, ¿entiendes? O sea, si salí de una, puedo entrar en otra. No vis a vis con el tema, pero si de repente es una persona que no puede hablar por sus derechos, no puede decir que no, no puede poner un límite. Eso es una consecuencia de alguien que probablemente ha vivido un trauma de tipo de abuso, de opresión o de dominación. Y algo muy importante que no se puede olvidar es la idea de que porque sea chiquito, se le va a olvidar. Exacto. Muchas veces los padres o ocurren ciertas cosas en la casa o viven ciertos eventos los niños y dicen, no, pero él es chiquito, tranquilo, que eso se le pasa. Sin embargo, vamos viendo de que no es así. Esa información se queda dentro de la persona y eventualmente aflorece. Claro, vamos a tomar en cuenta de que dependiendo de la personalidad, del temperamento, de las otras vivencias que tenga, que pudiera ayudarle, pero no irnos con esa idea de que, no, porque él es chiquito y le dieron pela 3 años de su vida seguido, pero eso no importa porque eso pasó cuando eso se le olvida. Eso se le va a olvidar. No es así, vamos viendo de que estas emociones se van quedando y tanto el cerebro como el cuerpo, el corazón no olvida. Y entonces ahí es que podemos ya comenzar a hablar de Bueno, pues trauma. muchísimas gracias, caramba. Cuánto que hablar, estas chicas las volveremos a invitar para hablar de otros temas más. Gracias a Patricia Liranzo, que ha sido, bueno, tremenda luz, y por supuesto a la queridísima Laura Rivas. Traumas de infancia, ya usted sabe, cuidado con lo que hacemos con esos muchachos. Y a nosotros, los que ya estamos traumatizados, bueno, a empezar a revisar, a ver cómo uno se libera de todos esos traumas de infancia. Gracias por la sintonía. Vamos a hablar en el próximo bloque, déjenme contarle, de la deuda pública en compañía de dos grandes economistas. Ellos son José Alfredo Guerrero y Rafael Espinal, quien es también coordinador de la Escuela de Economía de INTEC. La deuda pública, cuánto que aprender de eso también.